Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Soy Ricardo Patlán Martínez de México Libre, Jalisco. Quiero felicitar de antemano a toda la sociedad civil que se unió precisamente al movimiento de resistencia pacífica civil Frena en la capital de la República Mexicana y lograron la gran meta de tomar precisamente el zócalo de la plaza principal del corazón de México. Y me da un gran gusto que México haya levantado ya la mano y levantado la voz y que haya hecho valer precisamente lo que en cada sexenio los mexicanos van a solicitar y van precisamente también a otorgar, como es su derecho al voto democrático y libre. Por eso se tiene que votar por los candidatos o por los partidos políticos para tener esa gran libertad de expresarnos democráticamente y de exigir y solicitar nuestros derechos y defenderlos. Qué bueno, nos da mucho gusto. La verdad, a mí me dio mucho gusto saber que este movimiento de resistencia civil Frena haya logrado este gran objetivo. Quiero de antemano felicitarlos. A 2 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Morena, no hay nada que festejar en este país. Lamentablemente se dice que tenemos un gobierno que predica la honestidad, pero no tenemos un gobierno honesto. Más pobreza, más enfermos de medicamentos, más deuda pública, más incompetencia, más corrupción e impunidad. Cínicamente, más inseguridad, más delincuencia a la alza, más impuestos, más desempleo, más nepotismo cínicamente, más desintegración social, más violencia, más masacres, fuga de capitales, protección al crimen organizado, niños con cáncer muriendo, sin tratamientos oncológicos, absoluta irresponsabilidad y negligencia médica en el manejo de la pandemia. Abrazos para el delincuente, balazos para el pueblo. México no tiene presidente, sino a un enfermo de poder y a un enfermo mental, discriminando a quienes no aceptamos sus imposiciones. López Obrador, te repudiamos. Fuerza México. Amigas y amigos, con esto, mi mensaje que estoy en este momento enviando es, ahora que se ha tomado la plaza principal del Zócalo, con más de 100,000 firmas que solicitan la renuncia de Andrés Manuel López Obrador a su cargo, debería ser hombre el presidente de la República, tener dignidad y los pantalones bien puestos para renunciar, porque él mismo lo dijo en las mañaneras, que si llegaba al tope de 100,000 voces exigiendo su renuncia, él tenía palabra de dejar la presidencia de México. Pero vemos que no es cierto. Vemos que sigue siendo el mismo cínico, cobarde, hipócrita y hablador, que lo único que hace es maquillar todo en general. Un tipo que no tiene vergüenza, un tipo que no tiene cerebro ni memoria, un tipo que no tiene ni siquiera abuela, en pocas palabras. Es increíble que hace 14 años no supo respetar su derrota electoral como candidato a la presidencia, se hizo pasar por presidente legítimo y de paso, ¿no recuerda usted el desafuero que se le hizo para que no continuara su carrera política? Bueno, pues no respetó ni uno ni otro, continuó con lo suyo. Se salió del partido revolucionario de la Revolución Democrática y se fue
haciendo su nueva organización, que hoy en día es partido, el fenómeno de Morena. Por eso, amigas y amigos, debemos de no bajar la guardia. Debemos de aguantar hasta el último instante, hasta el último segundo, porque del año que viene no pasa Andrés Manuel López Obrador. Estamos seguros y estamos con la certeza y la confiabilidad de que lo vamos a sacar de la presidencia de la República directamente hacia los tribunales. Vamos a enjuiciarlo. Vamos precisamente a sentenciarlo. Vamos a hacer que sea hombre y que dé la cara ante la justicia y que declare todos sus crímenes y todas sus fechorías que ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Desde que fue niño, traía una mentalidad psicológicamente enferma y criminal. El asesinato de su propia mano, con pistola, a su propio hermano. Con una pelota de béisbol, asesinó a su amigo jugando béisbol en Tabasco. Cuando era joven y era priista, mandó incendiar los pozos petroleros, causando daños a muchas familias allá en Tabasco. Su pésima administración como jefe de gobierno en la capital de la República Mexicana, donde lamentablemente hizo una construcción que no sirvió para nada en periférico. ¿Y qué me dicen? Cuando fue candidato a la presidencia en el 2006, donde no respetó absolutamente nada, ni su derrota, ni el desafuero, y mandó bloquear y cerrar Avenida Paseo de la Reforma y las calles principales del centro histórico de la capital de la República Mexicana, donde dañó a millones de mexicanas y de mexicanos y afectó en la economía del país. Lo mismo está haciendo ahora. Se le fue de las manos la pandemia, se le fue de las manos todo. Por eso, amigas y amigos, no permitamos que Andrés Manuel convierta a México en Venezuela o en Cuba. México no es comunismo, México no es populismo, México no es fanatismo, México no es burocracia. México es un país libre, democrático y con soberanía. Y se hace valer el respeto. Hay que recordar que los ideales que trae Andrés Manuel López Obrador los trae de países como Cuba y Venezuela. Países que han llevado a su población a la crisis y a la verdadera pobreza, a la inseguridad y al desabasto. No lo vamos a permitir. México hoy ha despertado y si lo ha hecho para bien. Los mexicanas y los mexicanos están haciendo valer su libertad, su democracia y su sentir. Y eso es muy importante. Es increíble que Andrés Manuel López Obrador no tenga dignidad. Una persona sin principios, sin valores, sin educación y sin dignidad no es nadie, no es nada. Ese señor debería estar en 3 lugares: la cárcel, el manicomio o el cementerio. Una persona con esa fisionomía, con ese perfil, con esos ideales y esos pensamientos, no es justo que lo tengamos como un ser entre la sociedad. Porque no solamente está dañando a la sociedad, no solamente está dañando a México, él también se está dañando aunque no se dé cuenta. Es increíble que tenga un gabinete de gente que no tiene ni siquiera idea ni creatividad en la cabeza. Es increíble que no tenga ni siquiera presencia como dirigente nacional de un país. Tipo que no sabe ni siquiera hablar los idiomas adecuados cuando está de frente ante mandatarios de otras naciones. Ha dejado en ridículo a México. No lo vamos a permitir. Por eso, amigas y amigos,
Confiamos en que en este país y con el movimiento de resistencia pacífica civil frena y México libre. No vamos a permitir que destruya a México a Andrés Manuel López Obrador. Y no vamos a permitir que dañe a este país. Andrés Manuel trae toda la escuela del viejo PRI, trae toda la escuela de su amigo íntimo, Carlos Salinas de Gortari, otro asesino que cometió delitos como el asesinato a Colosio, a Ruiz Massieu y al cardenal Posadas Ocampo en Guadalajara. No lo vamos a permitir. Carlos Salinas de Gortari endeudó a México y la misma escuela la trae, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador. Y eso se acabó. El próximo año no pasará más López Obrador, pero sí va a pasar a la historia como el cínico presidente de México más repudiado y sobre todo el más deshonesto, el más cínico que tuvimos en la historia junto con Carlos Salinas de Gortari. A esos dos mandatarios hay que enjuiciarlos y hay que encarcelarlos si es necesario. Si hubiera fusilamiento, ahí deberían de estar. No queremos que esa gente ensucie y dañe a una nación. Hoy México pide justicia y lo está haciendo por la vía legal, por la vía pacífica, como debe ser, educadamente. Por eso, amigas y amigos, no más PRI en este país, no más PRI disfrazado de partido político, organización política, no más Morena, no más izquierda, no más cinismo, ni hipocresía, y mucho menos mentiras. México debe ser un país libre, libre de injusticias, libre de falta de servicios y libre de tanta impunidad y corrupción que existe día con día. Hoy todo debe cambiar para bien de México y hacerse respetar las leyes constitucionales como son, como lo marca la Carta Magna Constitucional. Pero también vamos a aplicarle mano dura a la inseguridad, al crimen organizado, pena capital a los delincuentes de alto riesgo, pena capital a los narcotraficantes, pena capital a los mismos funcionarios públicos corruptos que viven a costas del pueblo mexicano. Ese es el castigo que deben merecer. Los derechos humanos deben cambiar también su forma de trabajar y su forma de ejercer un servicio democrático y social, no con burocracia. ¿Derechos humanos para quién? ¿Derechos humanos para a favor de la inseguridad y no defender los derechos humanos de la ciudadanía? Señoras y señores, hoy ese gobierno que hemos tenido por años, tan inepto, tan irresponsable y con falta de valores, de principios y de compromisos, debe terminar. Esa sequía de más de 70 años del PRI y ahora la que viene con Morena, no lo vamos a permitir. No, señor, para nada. Se acabó. Hoy México tiene que levantar la voz, tiene que levantar la mano, tiene que despertar este país. Por el bien de todos, ganaremos la batalla. Y no vamos a descansar hasta ver en la cárcel a los verdaderos culpables del fracaso, del adeudo y de los problemas en los que han metido a México. Muy buenas noches. México libre va. Quiero saludar de antemano al licenciado Felipe Calderón Hinojosa y a la ex primera dama Margarita Zavala, de que estamos seguros de que con México libre cambiaremos la historia de este país.
un México que debe ser con dignidad, con respeto, con ética, con democracia, con libertad, con soberanía, con justicia, con educación, con cultura y por supuesto brindarles los mejores servicios de salud a todas las familias mexicanas. Cambiar las ideas y los ideales también de las ciudadanas y de los ciudadanos. Es el momento de un México diferente. Es el momento de un país distinto. Por eso, no más PRI, no más Morena, no más izquierda y no más tampoco políticos que solamente quieran abusar del poder y quieran vivir a costas del pueblo mexicano. Eso se acabó. Hoy lo vamos a cambiar. Muchas gracias.